Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Vamos a continuar con la exposición. Entonces tenemos acá el generador síncrono. Entonces, dos términos que por lo general se utilizan para describir los devanados de una máquina son devanados de campo y devanados del inducido. En general, el primer término se aplica a los devanados que producen el campo magnético principal en la máquina, mientras que el segundo se aplica a los devanados donde se induce la tensión principal. Entonces tenemos acá un corte transversal de un generador. Ese generador está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese generador va a tener un inducido y va a tener un inductor. Entonces, ya vamos a ver cómo es que funciona esto. Entonces, acá en el inductor tenemos unos imanes permanentes o estos imanes también pueden ser unos electroimanes. Entonces, dependiendo del tamaño y dependiendo de la aplicación, vamos a tener las diferentes configuraciones. Por lo general, en las grandes generadoras utilizamos electroimanes, porque pues es complicado fabricar un generador utilizando imanes permanentes. Entonces acá por lo general estos imanes van a ser electroimanes. Acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues este campo magnético producido por estos electroimanes van a inducir acá, como su palabra lo dice, ellos inducen, es un inductor, inducen una diferencia de potencial o lo que nosotros llamamos pues la inducción electromagnética de Faraday a través de las bobinas del inducido. Entonces se va generando un campo magnético, ese campo magnético interactúa con estas bobinas y debido a esa interacción tenemos acá la salida, una diferencia de potencial o un campo o un voltaje o una tensión, que son pues sinónimos. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Entonces, primero se suministra al rotor la potencia de corriente directa desde una fuente externa de corriente directa por medio de anillos rosantes y escobillas. Entonces tenemos acá esa fuente de corriente directa. Con esa fuente de corriente directa, acá estamos viendo a mano izquierda unas X, acá a mano derecha unos puntos. Lo que quiere decir es que por este lado izquierdo está entrando el cable y por el punto está saliendo. Es decir, acá tenemos un enrollado, tenemos una bobina. Esa bobina es el inductor. Acá tenemos lo mismo, vean. Tenemos la parte roja, son puntos, y acá la parte roja también son unas cruces. Por las cruces entra el cable y por acá sale. Entonces ahí tenemos la bobina. Esto es un un generador trifásico compuesto precisamente pues por tres bobinas. Entonces tenemos la bobina U, la bobina B y la bobina W. ¿Quién hace mover esto? Pues esto lo va a hacer mover diferentes fuentes de energía. Esa fuente de energía puede ser una hidroeléctrica, esto estar conectado a una turbina hidroeléctrica, puede estar conectado a una turbina de vapor, puede estar conectado a un generador eólico, puede estar conectado, por ejemplo, al motor del carro, en el caso de un alternador, puede estar conectado a un simple mecanismo elemental como puede ser el pedal de una bicicleta. Entonces, obedeciendo siempre a ese mismo principio, el generador pues va a funcionar eh, de igual forma independientemente de la fuente de alimentación. Qué pena, profe, una preguntita. Señor, O sea que ahí el dínamo de una bicicleta, ¿qué función tendría? O sea, ¿cómo sería? es esta máquina que usted está viendo acá. Cuando usted está dando pedal, el bombillo se prende. Entonces, dínamo es sinónimo a lo que es un generador o sinónimo a lo que es un alternador.
Ah, pero es el mismo ok. principio. Pronto ya no es acá trifásico, ya no tiene esta misma configuración de electroimán, sino ya va a ser algo más pequeño con imanes permanentes, pero fíjese que el principio de funcionamiento es el mismo principio físico, que es la ley de inducción de Faraday, que la hemos revisado pues acá en varias ocasiones. Hemos mencionado que pues son tres ingredientes principales: el movimiento, la existencia de la bobina y la existencia del campo magnético. Con esos tres movimientos, con esos tres elementos, perdón, generamos esto que tenemos acá a la salida, que es una tensión alterna. Acá lo que estamos induciendo es una tensión. Cuando yo cierro el circuito, pues ya aparece ya existe la corriente, aparece la corriente. Mientras tanto, no. Si usted deja esto abierto, lo que tenemos acá es tensión, no corriente. La corriente aparece cuando usted conecta acá una carga. Cuando empieza a conectar acá cosas, acá ya aparece la corriente. Mientras tanto, pues vea, fijémonos bien que ahí no hay corriente. Una de los requisitos para que haya una corriente eléctrica es que el circuito esté cerrado. Fijémonos acá que el circuito está abierto. Listo, entonces acá, este segundo paso, pues lo que les estaba diciendo, nos habla de suministrar la potencia de corriente directa desde una fuente de potencia especial montada directamente en el eje del generador síncrono. Entonces acá tenemos ese pequeño generador. Tenemos acá en esta imagen el rotor de polos salientes. Como pueden ustedes ver, este es de ¿cuántos polos? 2, 4, 6, 8, 9 polos. Este es de 9 polos. Entonces, acá en estos polos, como su nombre lo dice, son polos salientes. Ahí van a ir enrolladas las bobinas. Y acá es donde usted va a conectar esto a una fuente de corriente directa. Estos se convierten en unos electroimanes. Acá se genera el campo magnético y ese campo magnético va a interactuar con estas bobinas de acá, con las bobinas del lo que está en la carcasa, lo que está en la carcasa de ese generador. Vamos a mirar acá una animación para que nos quede un poquito más claro esto. Tenemos acá entonces la vista frontal. Tenemos acá que en esta X va entrando el cable. Esto es una simbología, ¿verdad? Por un lado entra el cable, por el otro sale. Esto es una simbología. Entra el cable, sale por acá y se van formando los diferentes polos. Y gracias a eso, pues vamos teniendo la generación de el campo magnético. Tenemos acá un campo magnético. Acá tenemos la vista lateral de esta misma parte del rotor. Listo, vamos a mirar esto. Nos dice que se observa el rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobilla montado en el mismo eje, debido a que no se presenta ningún contacto mecánico entre el rotor y el estator. Los excitadores sin escobilla requieren mucho menos mantenimiento que los anillos rozantes y las escobillas. O sea, esto es otro tipo em, de configuración. Sigue funcionando igual con el campo magnético, solamente que no vamos a tener escobillas ni vamos a tener los anillos rozantes para evitar este tipo de pérdidas por fricción. Acá tenemos el diagrama eléctrico de cómo funciona esta parte. Entonces acá tenemos un puente de diodos. Esto es un rectificador trifásico para generar el campo. Entonces esto como tiene acá doble generador, o sea, me voy a volver acá un momento para que no nos confundamos. Esta es la máquina más sencilla. La máquina con escobillas, estas son las escobillas, esto que tiene acá. Esas escobillas lo que hacen es transmitir la energía que viene de la pila. Entonces acá tenemos una batería y esa batería alimenta el rotor con corriente directa y esa corriente directa genera un campo magnético y ese campo magnético cuando esto se empieza a mover se vuelve variable.
Acá es diferente. Acá tiene un generador, doble generador, vea, no va a tener escobillas, sino que esta parte también va a ser un generador dentro del generador para hacer la parte de generar la corriente directa. Se utiliza esta parte de acá, vea, el rectificador de diodos. Entonces esto va generando el campo magnético, se genera una diferencia potencial y a través del puente de diodos creamos un campo que va a ser un campo estático. Entonces acá podemos ver la diferencia entre esta máquina que no tiene escobillas comparada con esta que sí tiene escobillas. Esta de acá, ve, ya viene con unas escobillas. Esta de acá. Listo, vamos a continuar. Vamos a mirar acá algo muy importante relacionado con la potencia, con esa potencia que va a generar valga la redundancia, el generador. Entonces, un generador síncrono es una máquina síncrona que se utiliza como generador. Convierte la potencia mecánica en potencia eléctrica trifásica. La fuente de la potencia mecánica, el motor primario, que es lo que habíamos hablado, que puede ser una hidroeléctrica, puede ser una termoeléctrica, puede ser el dínamo, lo que sea, a eso se refieren con motor primario. Puede ser un motor diésel, una turbina de vapor, una turbina hidráulica o otro equipo similar. Cualquiera que sea la fuente debe tener la propiedad básica de mantener su velocidad constante sin importar la demanda de potencia. Si esto no se cumple, entonces la frecuencia resultante del sistema de potencia podría presentar fallas o podría cambiar. Entonces, si nosotros tenemos acá nuestro generador, esto está funcionando pues normalmente, tiene que continuar con esa misma velocidad independiente de lo que yo le conecte acá. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, la central de Termopaipa y está funcionando a X velocidad, no tiene por qué importar si yo le conecto acá pues toda la carga que tenemos en las ciudades. De pronto en las horas pico, por ejemplo, ahorita, 6 de la tarde que todas las cargas aumentan, este generador síncrono debe tener la capacidad de mantener esa velocidad. Obviamente, cuando yo le conecto acá cargas, esto va a sufrir eh, una pérdida de potencia, entonces ahí es donde entra toda esta sincronía para que tratar de mantener esa misma velocidad. ¿Por qué se llama esta máquina síncrona o sincrónica? Esta máquina se llama síncrona sincrónica porque los dos campos magnéticos están sincronizados. El campo magnético producido ahí en el estator se compensa con el campo magnético del rotor. Entonces, por eso se llama síncrono. Listo, entonces vamos a mirar acá el diagrama de flujo de potencia de un generador síncrono. Entonces, vamos a entregar potencia de izquierda a derecha. Obviamente, pues van a haber unas pérdidas propias de la máquina y también debida a todo el otro sistema. Entonces tenemos acá pérdidas misceláneas. Entonces, pérdidas por fricción y rozamiento con el aire. Entonces, esa máquina va a tener unos ejes, va a tener unos rodamientos y eso pues va a generar una fricción, un rozamiento y ese rozamiento ya va a generar pérdidas. Esas pérdidas pues por lo general no son muy grandes, pero pues hay que incluirlas acá. Al igual que el transformador, lo que habíamos hablado la vez pasada, él tiene un núcleo, ese núcleo también es un núcleo laminado y también ese núcleo se va a calentar. Ese núcleo es de hierro, ahí vamos a tener unas pérdidas. Vamos a obtener también pérdidas en el cobre debido al efecto Joule. Entonces, esas pérdidas eh, son análogas a lo que habíamos visto la vez pasada de los transformadores. Pasa exactamente lo mismo.
Es evidente que esas bobinas va a pasar corriente a medida que esa corriente sea muy grande, se va a empezar a calentar y se va a empezar a dañar el aislamiento y eso toca pues hacerle mantenimiento. Hay que rebobinarlos dependiendo pues con las especificaciones del fabricante con cierta periodicidad. La potencia de la Pregunta, salida. Señor, qué pena interrumpir, profe, y ser tan necio. En los transformadores, ¿el aceite se asimila como un refrigerante o como qué? sí, el aceite tiene la función de refrigerar el sistema, todo el sistema, de las pérdidas en el cobre y de las pérdidas en el núcleo, porque todo el transformador está sumergido en ese aceite. Hay otros transformadores que no tienen, no funcionan con aceite, sino son secos, tienen otro sistema de refrigeración parecido como al del radiador de un carro, con refrigerantes, con líquidos refrigerantes. Gracias. Al igual, estas máquinas también pues tienen un sistema de ventilación, ya lo vamos a mirar ahorita. Listo, entonces toda la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida, restándole las pérdidas que tenemos acá. Estas máquinas pues están en un buen rango parecido al del transformador, entre un 95 y 98% dependiendo el fabricante. Hay unas empresas pues que ofrecen máquinas de mayor calidad, las más reconocidas, como por ejemplo, los motores ABB, los General Electric, los Schneider, todas estas máquinas pues son máquinas de última generación y tienen pues una tecnología muy buena para evitar todo este tipo de pérdidas. Listo, vamos a mirar acá un video. En este video yo creo que nos puede quedar un poco más claro todas las ideas que hemos venido exponiendo. Entonces, para que le pongamos cuidado, voy a iniciar acá. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. ¿Me confirman porfa si se está escuchando ahí? Es capaz de generar energía de CA a una Sí, frecuencia señor. específica. También se le llama No, profe, generador no se síncrono. está escuchando. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Ahí sí ya se escucha. Ahora sí se escucha. Listo. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación.
De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator dos bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas tres bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos doblar. ¿Cómo les pareció el video? Más o menos ya más entendido, así con dibujitos, con animaciones. Sí, profe, RPM son revoluciones por minuto. Sí, señor. Ok. Sí, claro, esto se hace aumentar el número de polos para disminuir la inercia mecánica del rotor. Porque si tenemos una menor cantidad de polos, esto va a generar una fuerza centrípeta, una fuerza que va a ser nociva para la salud mecánica del motor, porque va a generar unas fuerzas y va a generar estrés mecánico en la máquina. Entonces, por eso se acude a aumentar la cantidad de polos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estas máquinas, los polos son pequeños, pero tienen muchos polos. Podría hacerse el mismo ejercicio aumentando, disminuyendo la cantidad de polos, pero serían más grandes y esto mecánicamente afectaría a la máquina porque genera fuerza centrífuga, una fuerza que no es recomendable por el tema de los rodamientos, por el tema del esfuerzo que hace. Entonces acá tenemos la máquina y esa máquina pues va a tener muchos polos. Acá lo que estamos diciendo anteriormente, esta es una máquina autoexcitada porque tiene acá su propio generador de corriente continua para generar el campo magnético estático que después se va a convertir en campo magnético dinámico a través del movimiento del motor principal,
que era lo que estábamos hablando de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas, de todo esto. Listo. Acá me parece interesante, hay varias cosas que destacar en el video. Em, Acá vemos claramente, entonces tenemos las bobinas del rotor, tenemos el campo magnético que es generado por una fuente externa, vea, que esto puede ser una batería. Esto está quieto, vea. En el momento que tenemos conectado acá las bobinas del rotor, ya se genera acá un campo magnético. Pero fíjese que ese campo magnético está quieto, no va a cambiar. ¿Cuándo varía un campo magnético? Cuando la entrada es de corriente alterna. Pero acá como es de corriente directa, esto se va a mantener fijo. ¿Cómo hacemos para que varíe? Precisamente con el movimiento. Entonces acá esto va a empezar a rotar El rotor está hecho para girar de por un acuerdo impulsor a lo que usted principal. le conecte acá. Esto hace que el flujo del rotor también rote. Vea, esto está quieto. ¿Quién hace que se mueva esto? La hidroeléctrica, la termoeléctrica, el pedal de la bicicleta, el motor del carro, hace que se mueva el campo magnético. Junto con él, Ahí a se la mueve, misma se velocidad. mueve. Tal flujo magnético giratorio ahora intercepta Luego va a interactuar con las bobinas del estator. Vea, estas son ya las bobinas del estator. Entonces este campo magnético interactúa con estas bobinas y genera una fuerza electromotriz, que es lo que ahí en el video nos estaban comentando, que es la FEM. Fuerza electromotriz es sinónimo de diferencia de potencial, sinónimo de voltaje. Estamos hablando de lo mismo. Se induce una tensión. Tensión, voltaje, fuerza electromotriz, diferencia de las potencial. bobinas del estator, Estamos que hablando se de lo ajusta mismo. alrededor del rotor. Vea, Esto acá está. generará una FEM alterna a través del devanado. Una fuerza electromotriz Aquí hay es una versión alterna. ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Es alterna. Se Al ser alterna, pues ¿qué vamos a ver en la salida? puede establecer Una tensión alterna, ¿ve? Que es lo que hemos estudiado a lo largo del curso. Por eso es que eh, la tensión y la energía que nos llega ya a estos suministros es de esta forma, debido a la rotación de estas máquinas. fácilmente que la frecuencia de 120. Podemos destacar ahí lo que nos comentaba el compañero acá de las RPM. Entre más polos tengamos, podemos disminuir esas RPM, Funcionar bajo las siguientes haciendo RPM. que la máquina, pues, Unas RPM tan si tenemos solamente 4 polos para generar 60 Hz, entonces deberíamos tener 1800 RPM. O sea, esto tiene que girar 1800 veces por minuto. Si le ponemos más polos, pues enormes. reducimos Inducirán ese una número tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y y puede fallar. evitamos esto. Vea, estas flechas que nos están mostrando es una fuerza hacia afuera. Claro, esto al tener mucha masa va a querer salirse de ahí, despegarse de ahí. Entonces, la solución Mecánicamente con fue el tiempo. poner menos polos, Así que los rotores de más polos polos salientes de menor tienen tamaño. generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda Entonces ahí ya disminuimos el tamaño, menores aumentamos RPM. la cantidad O los rotores de y polos ya esto va a salientes girar se mucho usan más cuando el despacio. rotor Ya principal no va a gira a girar a relativamente 1800 menos revoluciones por RPM. minuto, sino a 400, que es considerablemente un número menor. Entonces El acá núcleo de los polos se va a utiliza para funcionar transferir más suave, eficazmente el flujo va a magnético y funcionar están hechos con una lámina de acero bastante más gruesa. tranquila la máquina. Esta Acá también nos estaban explicando lo que habíamos hablado la vez pasada de la corriente de Foucault, las corrientes de inducidas, porque como esto es una bobina, el campo magnético va a estar acá alrededor de esas bobinas. Este núcleo de hierro lo que hace es facilitar que el campo magnético circule de mejor manera. Estas láminas son de acero. Sabemos que el acero pues es 98% hierro, 2% carbón. Sigue siendo en su mayoría hierro. Y esto va a facilitar que el campo magnético fluya de una manera más eficiente. ¿Por qué está laminado? Lo que habíamos hablado la vez pasada también. Para evitar esas pérdidas de Foucault, es mejor laminar estos núcleos para que no quede macizo y no se generen esas corrientes. Entonces acá al estar separado, esa corriente sigue existiendo, pero va a ser un poco menor.
lo que habíamos hablado la vez pasada de los núcleos de los transformadores, que habíamos hablado de las corrientes parásitas, las corrientes de Foucault y también del tema de la histéresis. Entonces funciona muy parecido a lo que funciona el transformador, porque si vemos, pues es la misma máquina. Es alambre enrollado en un núcleo de hierro. Lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. Del flujo magnético. Acá lo mismo, vea. El núcleo del estator también está dividido en láminas. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. Esto también es de acero, está dividido en láminas para que se eliminen La estas corriente corrientes de continua se pérdida. suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. Entonces hay dos tipos de forma de excitar estas bobinas. Vea, puede ser con una batería, esto es una batería, estas son las escobillas y alimentamos las bobinas. Y la otra forma es con el autogenerador. O sea, esto es otro generador encima del otro generador. ¿Ve? Entonces acá es lo que habíamos visto anteriormente cuando les estaba explicando del puente de diodos. Perdón que me devuelva acá. Esta parte, vea. Acá tiene un rectificador trifásico. Esto es un puente de diodos que hace que esta energía se convierta, que esta energía que produce acá se convierta en corriente directa y alimente las bobinas del rotor. ¿Qué más podemos ver ahí? Listo, yo creo que ya eso es en esencia el generador síncrono. Ahí también nos habían mencionado que la velocidad de generación coincide con la velocidad del rotor, es decir, por eso es síncrono. En el momento que se baje la intensidad del movimiento, entonces podemos aumentar la intensidad del campo aumentando la tensión acá desde esta batería. Si por el contrario estamos excediendo los niveles de tensión, podemos controlarla disminuyendo la corriente acá, la corriente de excitación. Esto a través de un regulador de tensión. Entonces el regulador es el que le avisa acá a esta parte del sistema si debe aumentar o debe disminuir la corriente para aumentar o disminuir el campo. Entonces la corriente es proporcional al campo. Son directamente proporcionales. Listo, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algo que añadir. Profe, Señor, con John. sí, John. Profe, una preguntita, ya que estamos hablando de estatores, embobinados y esto. Diferencia entre los motores ahora que traen los taladros, pulidoras, anteriormente lo traían con escobillas, ¿cierto? Sí, señor. Ahora lo traen brushless, que supuestamente ofrece menos resistencia y más durabilidad. Me gustaría, profe, que hiciera un pequeño paréntesis sobre eso y la diferencia básica entre escobillas y los sistemas brushless. Listo, Gracias, profe. entonces ahorita esas máquinas que su merced acaba de mencionar es lo contrario al generador. Entonces el generador, usted le da movimiento y él le da energía eléctrica. El motor es lo contrario, usted le da energía eléctrica y él le produce movimiento. Entonces ahorita en la segunda parte de la sesión vamos a hablar de los motores. Acá estamos hablando de los generadores. Ya en la segunda parte aclaramos esa parte, esas dudas. Gracias, profe. Muy amable. Listo. Acerca del generador, ¿alguna pregunta? Sí, John. Campo Elías. Sí, sí, profe. Tengo una duda cuando usted me habla de la reducción de las revoluciones. Sí, señor. ¿Por qué la duda? Porque resulta que nosotros tenemos dos tipos de plantas eléctricas, dos generadores. Uno que es regulable, que es uno pequeño, que para sostener, y el otro que toca excitarlo para poderla levantar. Ese generador se prende a ciertas, pongámosle que sean 1100 revoluciones,
y luego excitándolo lo que llamamos nosotros el mecánico ahí en el generador, el gobernador lo acelera uno para que él aumente de 40 a 60 Hz y de 1100 a 1800 revoluciones para que nos produzca la energía a los 440 que nosotros manejamos. ¿Sí? Sí, señor. Porque con los 1100 no nos dan marca, sino por ahí 333, 36 voltios, que no nos sirve para los motores. ¿Ya? Entonces, toca esa. Entonces, esa es mi confusión ahí, donde usted dice que reducirle las velocidades para aumentar lo de la corriente. Listo, entonces miremos acá nuevamente el video en esta parte. Acá cuando nos decía, tenemos el número de polos, se aumenta el número de polos para disminuir las revoluciones. Entonces, su merced está hablando también más o menos en estos rangos. De estas máquinas, esta máquina que estamos mirando acá, se refiere a una máquina que puede encontrarse en una hidroeléctrica, en una termoeléctrica. Estamos hablando de máquinas grandes, de estos tamaños, ¿verdad? Muy seguramente el generador que ustedes manejan es un generador un poco más pequeño y ese generador tiene diferentes configuraciones. Él puede soportar diferentes RPM, él debe tener un rango, debe tener una tabla donde está especificado ese rango. Entonces no podemos conectarlo fuera de esos niveles. Entonces si él me dice, o funciona 800, entre 800 y 1200 revoluciones, pues usted lo acomoda dependiendo de la necesidad. Entonces acá si usted aumenta la velocidad, también aumenta la tensión. Por la ley de inducción de Faraday, ahí nos dice que la variación del campo magnético depende del tiempo. Esa tensión inducida va a depender de la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Claro, si esto va a girar a diferentes revoluciones, esa inducción va a ser mayor o menor dependiendo de la velocidad. Pero acá no podemos confundir con lo que nos estaban diciendo, donde nosotros queríamos mantener constante, perdón, acá queríamos mantener constante la tensión. O sea, la salida queríamos que se mantuviera igual. Lo que queríamos era disminuir la velocidad del rotor. En el caso suyo es lo contrario. No importa la velocidad del rotor, no importa las RPM, lo que importa es la salida. Usted dice, necesitamos llegar a 440. Para llegar a esos 440 debo aumentar las RPM. De lo contrario, pues tengo algo menor. ¿La No, máquina está profe, o sea, diseñada para eso? Seguramente sí, sí, porque debe no, o sea, tener una tabla nosotros, donde dice voy a operar entre 800 y 1200 y 1800 revoluciones, algo así. no, no, profe, lo que pasa es que ese generador, cuando uno lo prende y está sin excitar, él me maneja las 1100 revoluciones. ¿Listo? Que de eso comenzamos. Hay un espacio y se acelera, lo que yo le decía, lo del gobernador, lo acelera uno para que mantenga las 1800 revoluciones. Tampoco nos podemos pasar de las 1800. Con las 1800 él viene graduado para 1800 o 1810, viene graduado para más o menos los 440, que es el manejo de los motores de nosotros, ¿cierto? Sí, señor. Y pues hay una planta, pues no es ni muy tan pequeña, ¿no? Porque hay una que tenemos que es de 1000 kilovatios, esa siempre es grandecita, Sí, claro. siempre produce buena energía. Y las otras pequeñas que manejamos está de 475 kilovatios, ¿sí? Pero entonces lo de los 1100 es para la prendida y luego ya se acelera y ya queda en los 1800, que es para la salida de corriente constante, ya de trabajo, ahí ya no se vuelve uno a mover ni nada, sino hasta que ya termina su producción. Sí, señor. Ah, claro, entonces la máquina está diseñada para esto, para trabajar a 1800. Esa 1100 es mientras él está arrancando, mientras está rompiendo la inercia.
Pero eso es en cuestión de cuánto tiempo, que llega de 1100 a 1800. No, eso lo decide uno en la prendida, ¿sí? O sea, póngale 2 minutos, 3 minutos y ya lo acelera. O sea, como si uno con los 1100 buscara una estabilización de la arrancada, ¿sí? Para poderlo ya subir. Pero ese generador, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la fuente de movimiento? ¿Qué es lo que tiene Eh, conectado acá? Él tiene un motor común y corriente, eso es un motor Caterpillar, hay otro que es un motor Cummins, como de un callo, como de un carro, un camión grande, ¿cierto? O sea, es de Entonces, diésel. él es diésel, sí señor. Ok. Él trabaja con un motor diésel, entonces él hace su arranque y entonces ya cuando ya se estabiliza ya la arrancada, ahí sí se acelera. Pero esto solamente lo utilizan circunstancialmente. No creo que utilicen todo el tiempo esa máquina. Eh, Pues aquí en Bogotá ese es cuando se va la energía, pero en las otras obras, cuando estamos en las otras obras, a toda hora es con planta eléctrica, ¿sí? Entonces hay una pequeña como para servicios, que esa es la que yo le decía que es autorregulable, y Ujú. la otra, ya la grande, ya es para la producción, ya para la producción, ya cuando se van a prender todos los motores. Ah, ok. Es decir, que es un sistema aislado que solamente va a depender de esa fuente. Eh, la que es, digamos que está conectada a la red, tiene algún sistema automático, supongo yo, que hace esa transferencia automática. Sí, señor. Ahí es una transferencia, se bajan unos breakers, ahí está también la transferencia que es automática. Se cierra un switch y ella cierra de un lado y da el paso para lo de la planta eléctrica. Porque hay sistemas que están sincronizados, es decir, sigue funcionando la energía de la red y además de eso puede funcionar la planta alterna. Entonces hay un aparato que sirve para sincronizar ambos sistemas y abastecer pues la demanda de energía. Entonces, gracias ahí por comentarnos este sistema que usted maneja ya. Ahorita que vengamos del descanso, pues seguimos profundizando en eso. Miramos también lo de los motores y listo. Entonces, les voy a enviar el nuevo link. Tomémonos un descanso de 10 minutos, veámonos a las 7:05 y, y terminamos con la exposición.
Que es amigo mío, tiene el mismo que yo. Un poquito de... Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman nuevamente el audio y que estemos viendo las diapositivas? Sí, señora, está bien. Listo, gracias. Listo, entonces después de haber visto cómo funciona el alternador, vamos a mirar cómo funciona el motor para redondear todas estas ideas, para complementar todos los conceptos. Entonces tenemos acá el motor de inducción. El motor de inducción, pues prácticamente que es la misma máquina que el generador. Tenemos acá el rotor. Fijémonos que el rotor pues está compuesto acá de unas láminas. Estas láminas pues también son de hierro, son de acero. Tiene unas aletas y en esas aletas se va a inducir un campo magnético y ese campo magnético pues va a generar la rotación. Entonces vamos a mirar cómo es que funciona esto. Entonces, a pesar de que es posible utilizar una máquina de inducción como motor o como generador, presenta muchas ventajas como generador, desventajas, y por lo tanto rara vez se utiliza como tal. Por esta razón, a las máquinas de inducción normalmente se les llama motores de inducción. Entonces, el motor de inducción también podría funcionar como generador, pero va a tener más pérdidas comparado al generador síncrono. Entonces, cuando nosotros necesitamos generar, utilizamos la máquina síncrona y cuando necesitamos utilizarlo en forma de motor, vamos a utilizar el motor de inducción. Es lo más frecuente, es lo más común que se ve. Listo, entonces vamos a mirar acá, antes de ir a ver el video, antes de ir a ver la animación, el concepto de deslizamiento del rotor. Entonces, el voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. Puesto que la conducta de un motor de inducción depende del voltaje y corriente del rotor, es más lógico hablar de la velocidad relativa. Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Entonces lo vamos a mirar acá. Más adelante ya vamos a ver la animación. Vamos a entender este concepto un poco mejor. Acá en la parte de la potencia tenemos el diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción. Entonces también vamos a tener unas pérdidas en el cobre, vamos a tener unas pérdidas en el núcleo
unas pérdidas en el cobre, pero ya no en el estator, sino en el rotor. También van a haber unas pérdidas por fricción y por rozamiento. Acá cuando nos hablan de pérdidas misceláneas también se refiere a elementos del, del motor, como por ejemplo los rodamientos, em, el ambiente donde esté, también si es un ambiente muy húmedo, si es un ambiente muy seco, todos estos elementos van a influir en el funcionamiento de la máquina. Entonces, como podemos ver ahí, las pérdidas son las mismas que habíamos visto en el generador síncrono. Listo, entonces para aclarar mejor estas ideas, vamos a mirar el siguiente video y vamos a sacar pues las conclusiones correspondientes. Comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener. ¿Sí se escucha ahí? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Comparadas con otras Listo, gracias. alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante.
así que no habrá ninguna inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estator y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Este es un motor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta relacionada con el video? Algo que podamos concluir. Listo, vamos a ir revisando acá poco a poco. Entonces vemos que al igual que el generador, pues va a tener una parte que es el estator. Vea, esto está fijo ahí en la carcasa. Tiene su núcleo de hierro, al igual que en el generador, está compuesto de láminas. Tiene pues todos los bobinados. Ese es el bobinado del estator. Entonces se excita, ahora es lo contrario. La vez pasada en el generador lo que excitábamos era el rotor. Acá lo que se excita es el estator. Se excita el estator y perdón, se genera ese campo magnético acá alrededor de esas bobinas del estator, y por la ley de inducción de Faraday se genera una corriente. Acá sí hay corriente, vea. ¿Por qué? Porque el circuito sí está cerrado, vea. Observemos acá un momento que esto está cerrado. Entonces, esto está bajo la influencia del campo, entonces acá sí se induce una corriente eléctrica. Cuando se induce esa corriente eléctrica, sabemos que alrededor de un cable por el cual pasa corriente eléctrica, se genera un campo magnético, vea. Entonces ya tenemos dos campos magnéticos, el del estator y el del rotor, vea. Este es el rotor. Entonces esos dos campos magnéticos van a interactuar entre sí, se van a empezar a repeler unos con otros y se genera el movimiento. Creo que todos hemos hecho ese ejercicio de coger dos imanes y tratar de acercarlos los dos por el mismo polo, y usted siente una fuerza como de repulsión. Es lo mismo que está sucediendo ahí. Es exactamente el mismo principio. Entonces, una vez que esto empieza a girar, eso gira a una velocidad, este campo magnético del rotor nunca va a alcanzar el campo magnético del estator. Eso es lo que se referían ahí por el concepto de deslizamiento. Es una diferencia de velocidad del campo del estator con respecto al campo del rotor. Es lo que nosotros llamamos deslizamiento. Estos motores generalmente se les llama motores de inducción o motores jaula de ardilla, por su forma. Esto parece una jaula de una ardilla. Entonces acá lo mismo, tenemos varias láminas. Esas láminas hacen que el campo magnético fluya de mejor manera. Y acá pues ya la parte estructural, tenemos acá pues la carcasa con esas aletas para la disipación del calor. Lo mismo que acá el ventilador, que está acoplado al eje, entonces va haciendo la función de refrigerar el motor. ¿Listo? Más o menos entendido cómo funciona el jaula de ardilla. Sí, señor.
Listo, ahora sí, John, ¿me recuerda cómo era la pregunta de ahorita? Del tema de las... Profe, era de como, como todos los sistemas supuestamente en la gran mayoría tienen escobillas y que ahora utilizan el sistema brushless. Sí, señor. Me gustaría ver la diferencia. Dice que ofrece poca resistencia, más durabilidad. Quería saber si aparte de eso hay algo más o qué, qué ventaja tiene la una con la otra con referente al sistema antiguo y al, digamos, nuevo sistema, entre comillas, del brushless. Sí, señor. Listo, entonces, el sistema que funciona con escobillas, pues tiene la desventaja que funciona con contacto directo. Entonces allá esas escobillas son de carbón y están haciendo contacto directo con el conmutador mecánico. Entonces esas escobillas que toca hacer, cambiarlas regularmente, como las escobillas del taladro, las escobillas de la licuadora, eso toca estar cambiándolas. Eso viene con un resorte, ese resorte a veces también se daña, toca cambiarlo. Entonces la desventaja principal es esa, el mantenimiento, eh, que pues es algo mecánico y cuando tenemos elementos mecánicos pues son susceptibles a dañarse. Hacer ese cambio pues tampoco es que sea tan costoso dependiendo la máquina. Esas escobillas pues pueden durar ahí eh, un tiempo largo sin necesidad de cambiarla. La otra, la tecnología que utilizamos, que no utiliza las escobillas, la brushless, lo que tiene es algo parecido como esto. Perdón que me devuelva. Algo parecido a esto, a un rectificador. No exactamente el mismo, pero algo muy parecido, que es un controlador electrónico. Entonces este controlador va a reemplazar las escobillas y va a reemplazar el conmutador mecánico. Entonces ya no va a haber fricción. Entonces ya va a ser un funcionamiento electrónico que suministra pues las corrientes al estator y eso va a estar sincronizado, va a estar monitoreado por este sensor para inducir la corriente pues requerida en el rotor para su funcionamiento. Entonces esta tecnología pues va a ser más costosa. Entonces usted puede comprar una herramienta que puede ser más costosa. Sin embargo, pues puede ser más duradera, va a requerir poco mantenimiento o casi ningún mantenimiento porque pues no hay fricción. El ruido también va a ser considerablemente más bajo comparado eh, con la tecnología de escobillas porque al no haber rozamiento, al no haber contacto directo, se va a disminuir también el ruido, se va a disminuir también el calor, porque sabemos que la fricción va generando calor. Y pues esas serían pues como la comparación rápida ahí que podríamos hacer. Entonces, sacando la conclusión es que no hay contacto directo y el funcionamiento es por un controlador electrónico. ¿Sí, John? Más o menos. Sí, profe. Esa es la dudita que tenía. Profe, también tengo otra dudita con respecto a Señor, los motores. señor. Profe, a un motor de 3600 revoluciones, yo con un regulador de, no sé si será de onda o de frecuencia, ¿la puedo bajar a 1800? ¿Y viceversa? ¿O qué tendría que hacer ahí, profe? Ahí toca con un regulador de tensión y de acuerdo a la capacidad del equipo, si está diseñado para eso o no. Toca ir a leer el manual y decir, bueno, esto puede funcionar a tantas revoluciones y puede dar tanta tensión, puede funcionar con tanta tensión, da como una especie de rango. Hay motores, por ejemplo, las máquinas que nosotros utilizamos en la casa, que pueden funcionar a 120 voltios y pueden funcionar a 220 voltios. Máquinas caseras, herramientas caseras. Entonces tocaría ir a mirar ese datasheet, esa hoja de datos de esa máquina y mirar cuáles son las configuraciones que él permite.
cuáles son las, sí, las conexiones las diferentes conexiones que puede permitir. Toca estar siempre con el manual de la máquina al lado, con el despiece y Profe, es que a eso es lo que yo voy. De pronto, no todas las veces tiene uno la tarjeta de las características de un motor. Uno, si no tiene el datachivo, la tarjeta donde está la característica del equipo, del motor, ¿cómo hace uno para saber si es de alta o baja revolución? Primero que todo por ahí. Pues ya me imagino que si es trifásico o, bueno, o monofásico, pues por los cables de salida se da uno cuenta, ¿cierto? Pero en eso para saber cómo hace para saber si es de alta o de baja revolución, ¿qué tendría que hacer uno básicamente para poder de alguna forma, hay algún método para saber o qué hay que hacer, profe, para descubrirlo, por así decirlo? al igual que los transformadores, pues se le hacen una prueba a los motores, muy parecido al del transformador, que es de circuito abierto y de rotor bloqueado. Hay una serie de fórmulas para usted hallar pues, los diferentes parámetros de esa máquina. Esa sería una forma. La otra forma, pues la más fácil, la más sencilla, es buscarle la placa por donde esté. Eso generalmente pues viene con una placa grabada, ir a buscar la referencia en internet y mirar cuál es la configuración de esa máquina. Porque ponerse a hacer esas pruebas pues también puede ser algo complejo. Listo, profe, gracias. Son esas duditas que le tenía de hace días. Sí, Le señor. agradezco, profe, por la aclaración. Listo, con gusto. Sí, Campo Elías. Profe, los motores nuevos, todos traen su plaquetica, ¿cierto? Y lo mismo del modo de conexión, si es para 220 o para 440, que eso es lo que por lo general los trifásicos vienen ahorita, ¿no? 220 y 440. Porque por los mismos los motores nuevos también salen 12 cables del devanado allá del estator, ¿no es cierto? Salen los mismos 12 cables que todo. Y pues lo que el compañero preguntaba, de pronto también para reducirle las 3600 a 1008 a tan, entonces ya lo puede uno hacer mecánicamente, con juego de poleas o de piñones, según lo que, para la necesidad que uno necesite de la máquina que uno necesite. ¿Sí? Sí, señor. Pues hay varias soluciones. Esa podría ser una. Tocaría mirar a ver si es viable ir a instalar más poleas, ir a poner correas. Yo diría que es mejor conocer bien la máquina y manipularla desde la parte eléctrica. Pero lo que le digo, es, en algún lado tiene que tener una placa y una especificación para ir a mirar. También por el tamaño. Usted ve por el tamaño más o menos qué máquina es y cuál es la forma de el funcionamiento. Por la marca también. Usted puede ir a buscar en internet con la marca a ver cuáles son las Sí, características de ese motor. porque Porque, por ejemplo, nosotros, profe, nosotros en el diario trabajar, nosotros se mueven en mucho lo que es bandas transportadoras, ¿sí? Zarandas, mandíbulas y todo el juego se hace es se hace es con poleas y con piñones Sí, señor. para darle si necesitamos aumentarle la velocidad o disminuir la velocidad, la hacemos con eso. Se hace porque eso lleva, además del motor, lleva un reductor, ¿sí? Para poderle dar como la potencia, porque el motor directo no daría, entonces toca montarle un reductor para darle más potencia a la arrancada para que jale sí, la máquina. Sí, al igual pues ya existen tecnologías más modernas con el tema em, de los servomotores, que son elementos ya manejados individualmente. Ya no necesita tanta conexión con otros elementos, con otras correas, con otras poleas, sino ya está directamente conectado allá a la banda. Entonces son diferentes tipos de tecnologías. Obviamente pues hay que conocerlas todas.
y pues tener bastante experiencia con eso, ¿cierto? Porque pues acá estamos tratando de entender el funcionamiento del motor, pero ya ir a mirar cómo ese motor está funcionando en conjunto con otros sistemas, pues ya también eso es bastante delicado y tiene que pues uno saber cómo hacer esos acoples. Listo, no sé si hayan más inquietudes, más preguntas, más comentarios. Listo, entonces esto sería todo por hoy. La idea es que pues vayamos y revisemos con el material que les he compartido, ir a mirar pues estos videos ahí en YouTube. Este pues es uno de los miles que pueden haber ahí. Entonces ya depende de cada uno de nosotros si le dedicamos el tiempo para, si es de pronto de nuestro interés o no tanto. Entonces sí, ya depende del tiempo que tenga cada uno y de la autonomía de cada uno. Em, Como les decía, pues hoy es la última sesión. Agradecerles a todos por la participación. Nos quedaría pendiente hacer el examen final. El examen final pues consta de 20 preguntas, unas preguntas muy sencillas. Este formulario se los voy a compartir en el transcurso de la semana para que ustedes lo llenen lo más pronto posible. Yo creo que sería para mañana para que ustedes ya vayan trabajando. Es un cuestionario de todo lo que hablamos durante el curso. Entonces, agradecerles por la participación, por el sacrificio que hicieron acá de asistir. Sabemos que pues no es fácil por el tema del tiempo, por el tema del trabajo. Entonces, felicitarlos también por esa participación activa. Ojalá pues que el curso les haya servido, que les haya gustado y sobre todo pues que los haya incentivado a seguir estudiando. Ese es el objetivo principal de estos cursos tan cortos, que ustedes sigan con su formación y no nos quedemos como estancados, sino que sigamos eh, avanzando pues académicamente. Magda, ¿vas a decir algo? Sí, buenas noches, Buenas profesor, noches. compañeros. Profe, tengo una duda. Bueno, yo estuve bastante, todo el tiempo tuve clases en este horario. No me fue posible asistir a todas las clases, pero igual me adelanté con los videos. Quería preguntarle, bueno, este cuestionario o examen final, esa sería, digamos la tarea o el para poder aprobar el curso o qué más se requiere. No, pues más que para probarlo, es para hacer un autoexamen, para que ustedes miren eh, si los conceptos que hablamos acá pues sí quedaron claros o no tanto. Como es un examen autoevaluativo, es algo Ujú. para hacer una retroalimentación, pues obviamente no va a decir, no va a, a decir si pasa o no pasa. Sí, porque Para yo está, tomar esa decisión, eh, me baso más en la participación y pues en la asistencia que ustedes tuvieron acá en el curso. Está más por ese lado. Lo otro es para que ustedes hagan una autocrítica y puedan mirar a ver si los conceptos que hablamos acá pues quedaron claros o no. Más por eso, más por ese lado. mi pregunta es específicamente cómo se aprueba el curso o cómo no se aprueba. La única forma de no aprobarlo es tener más de 4 fallas, que creo que no es el caso tuyo. Acá pues mirando la lista, la mayoría de ustedes pues estuvieron acá de forma activa, haciendo preguntas, participando, entonces creo que podemos sacar un buen balance, creo que no perdimos el tiempo, creo que fue algo nutritivo, cualquier cosa pues que aprendamos es algo chévere.
Lo que les decía, pues son cursos de 40 horas, tampoco podemos pretender que vamos a ser expertos en motores, en transformadores, en corriente alterna. Como pueden ver, pues son conceptos un poco densos que requieren de más tiempo, de más dedicación. Por eso, pues es simplemente un curso complementario para que ustedes vean y abran el panorama y vean que más o menos qué es lo que se puede ver en un curso de más tiempo, de nivel técnico tecnológico. Para eso son estos cursos complementarios. Entiendo, profe. Muchas gracias. Listo, Magda, con mucho gusto. Sí, Campo Elías. Sí, John. No, no, profe, yo creo que fue que me quedó lo de la... Ah, ok, listo, no hay problema. John. Profe, en el caso mío, usted me hablaba de que yo no estaba inscrito. Sin embargo, usted se dio cuenta que yo participé en todas las clases que usted estuvo al frente, profe. Yo no sé en mi caso cómo queda. Y otra cosita, profe, por estos días, aparte del curso que usted estaba dictando de seguridad industrial, ¿hay otro adicional que inicie en estos días para pues seguir en la tónica del estudio de la capacitación, profe? Listo, John. Entonces, efectivamente, su merced no está inscrito en este curso. Sin embargo, pues usted lo aprobó. Cuando yo lo vuelva a sacar, que pues va a ser a lo largo del año, yo lo tengo Listo, en profe. cuenta a su merced y lo pongo ahí. Obviamente, pues ese certificado se le va a demorar un poquito más. No hay problema, profe. ¿Y los otros cursos solamente es el de seguridad industrial o por estos días inicia otro, pues para seguir? Tenemos el de seguridad industrial que inicia mañana y ese pues tiene una duración prácticamente que de un mes. Después de eso, pues se ofertan nuevos cursos, que pues casi siempre son los mismos, el de electricidad básica, el de instalaciones, nuevamente este que vimos. eh, Tenemos también uno de electrónica, entonces todos esos cursos se ofertan. Yo cuando saco esa oferta, pues a los primeros que les comunico es a las personas que están en los grupos ya creados, yo les comparto esa información y las personas que pues tienen interés llenan el formulario y quedan matriculados. Importante pues que no repitan inscripción. Si ya hicieron el de instalaciones, no se pueden inscribir nuevamente. Profe, es que mire, pasa lo siguiente. Usted la semana pasada habló del curso que iniciaba de seguridad industrial. Como los horarios que daba era de 6 a 8, dije, pero ¿cómo si yo también estoy 6 a 8 con esto de circuitos polifásicos? Y pues yo dije, pues a mí me quedaría trocado porque no podría estar en este horario. Y por eso de alguna forma no me pude inscribir porque a mí se me hubiera gustado estar en el de seguridad industrial que usted iba a dictar, profe, pero no sé cómo pensé que era simultáneamente. Dije yo, pero en este horario, si todavía estamos así, no me acordaba de que se iniciaba clase era a partir de mañana. Sí, claro, porque Eh, este termina hoy y el otro empieza mañana. Sí hubo que hacer un cambio ahí, porque pues cuando ofertamos el curso esperábamos lo de siempre, 40, 50 personas, pero hubo más gente interesada en el curso, entonces nos tocó abrir nuevos grupos, entonces nos toca acomodar ese horario, entonces el de seguridad industrial va a quedar con dos horarios, de 6 a 8 y de 8 a 10. Entonces las personas que están en ese grupo, yo les voy a comunicar el día de mañana cómo va a ser el tema de los horarios. Igual profe, la en el reunión va a caso ser mío yo ya mañana a no las podría, 7. ¿cierto, profe? Señor, En el caso mío yo ya estaría por fuera, porque ya no podría. su merced no quedó inscrito en ningún momento. Yo lo comenté, pero pues como no sabía lo del horario, porque dije, si es por la mañana, si es de 12 a 8 me quedaría difícil. Yo básicamente podría ir de 6 a 8, ese horario se me presta para yo poder estudiar o capacitarme en este horario por mi trabajo, profe. Entonces, pues a mí, yo sí estoy interesado, me gustaría iniciar mañana, pero pues yo no me inscribí debido a eso, porque no sabía qué horario, y ese de 8 a 10 también se me quedaría imposible a mi profe, por mis horarios, yo trabajo por turnos, y ese horario de 8 a 10 me queda imposible porque o estoy yéndome para el trabajo o estoy trabajando. ¿Sí me entiende? Pero entonces se me facilita más de pronto en este horario de 6 a 8. Pues a mí me hubiera gustado inscribirme, profe, porque también me interesa todo eso.
pero pues no alcancé a escribirme precisamente por eso, porque no sabía en qué horario me iban a dejar, si en el de 10 a 8, de 8 a 10 o de 6 a 8. Listo, yo Pero lo pues, inscribo entonces. sí, profe, ¿mañana me puedo conectar? Sí, sí, conéctese ¿Y mañana cómo a las hago? reuniones a Yo no las estoy en 7. ese grupo. Yo no estoy en el grupo de seguridad industrial, yo estoy en este el de circuito polifásicos y en el otro que hice con usted, profe, el de también de seguridad, pero no era eso. Ya se me olvidó, profe. Bueno, profe, a mí me gustaría, si usted me dice, yo me conecto mañana Sí, ya ahorita entonces escríbame un mensaje interno con por su el interno. nombre Listo, profe. completo y enviándome la cédula. No, la cédula no, esa ya la tengo. Se la tiene. El correo electrónico. Listo, profe. Yo ahorita le escribo entonces por el interno. ¿Listo, Y profe? yo le reenvío ahí la invitación. Listo, profe, gracias. Le agradezco. Muy amable por su colaboración, profe. Listo, con mucho gusto. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente. Julián Esteban Alvarado, Carlos Angarita, Carlos Angarita, presente, profe. Muchísimas gracias por todo, muy amable por su tiempo y por sus enseñanzas. Cada vez quedo como más contento con este tema de la electricidad, profe. listo, Carlos. Gracias a usted también por la participación. Ok, profe. Fernanda Rieta, Jorge Ballén, Pedro Luis Beltrán, Presente, Buenas profe. noches, profe. Presente, muchas gracias. listo, Pedro. Gracias a usted también por la participación. Sandra Ivonne Castañeda, Fernando Cortés, Presente, profe, y de antemano, pues para darle las gracias por su tiempo, su paciencia, unos cursos muy chéveres, profe, de verdad muy agradecido con usted. Dios lo bendiga. listo, Fernando. Igualmente, gracias por la participación en el curso y pues me alegra que les haya gustado el curso. Adriana Cristancho, Cristian Camilo Flores, Gerson Ramiro Garzón, Presente, profe. Muchas gracias. listo, Gerson. Gracias también por la participación en el curso. Javier González, Presente, profe, que muchísimas gracias. listo, con mucho gusto, Javier. John Ok. Jairo Hernández, Presente, profe. Profe, muchas gracias por su compartir algo de su conocimiento y por tenernos paciencia en las preguntas que hacemos, que de pronto a veces no son muy coherentes, pero pues a uno le saltan muchas dudas y pues de alguna forma, gracias por la aclaración que nos da, profe. Muy amable, profe. listo, John Jairo. No importa el tipo de pregunta, lo importante es siempre mantener pues esas ganas de aprender y ese instinto de curiosidad. Omar Antonio Igua, Javier Hernando Lazo, Presente, profesor. Muchas gracias. listo, Javier. Matilde Martínez, Mónica Martínez, Magda Esperanza Méndez, Presente, profe, muchísimas gracias por todo, por la paciencia y me gustaría que en el próximo pudiera participar más. listo, Magda. Entonces nos vemos en el próximo curso. Gracias también por la participación. Campo Elian Mendoza, Presente, profe. listo, Muchas gracias. muchas gracias por su enseñanza, profe. Listo, gracias también por compartirnos acá toda la experiencia que usted tiene ahí en su trabajo. José Armando Morales, Presente, profesor. Gracias, gracias. muy bien por su conocimiento. Listo, José, gracias. Hermes Niño, Presente, profe, muchísimas gracias por todos sus conocimientos y de antemano siempre agradecido y cada vez es más interesante el tema de la electricidad. listo, Hermes. Igualmente, gracias por la participación. Royman Javier Ojeda, Alexander Buena- Quiseno,
Buenas noches, profesor. Profesor, gracias por su tiempo. Listo, Royman, gracias a usted también por la participación en el curso. Tengo una petición Señor. que me gustaría que, por favor, el historial de las grabaciones de los cursos hechos sean enviados a los correos electrónicos de inscripción para nosotros tener un vestigio ahí y seguir repasando, porque es como usted dice, un abrebocas. Gracias por su tiempo, profesor. Bendiciones, compañeros. Pero que se refiere a lo que yo les envío por el grupo de WhatsApp. Sí, que también porque usted sabe que a veces las actualizaciones de los grupos de WhatsApp, a veces uno se sale, tiene una cierta cantidad de varios grupos. Entonces, para que quede el material ahí consignado ya en el correo, porque el correo siempre es como un mecanismo donde se guarda más la información en la nube. Sí, correcto. Entonces, claro, como eso va a la nube, eso ya no queda directamente en el correo, sino queda en el Drive. Pero en el Drive también hay como un espacio limitado que son de 15 gigas. Entonces, si yo subo todo eso de todos los cursos, pues eso se llena súper rápido. Entonces, no me da la capacidad. Entonces, yo creo que es más fácil que si usted necesita alguno de esos documentos, los guarde directamente en el Drive suyo. Porque si yo me pongo a compartir todo, se me llena demasiado rápido el Drive mío. Es más fácil hacerlo de esa forma. Alexander Quiseno. Profe, presente. Muchas gracias por todo, su disposición y la verdad mucho profesionalismo en todo lo que nos ha estado enseñando. Listo, Alexander, con mucho gusto. William Hernández Rodríguez. Presente, profe. Listo, William, gracias. Bueno, gracias a usted, profe. Jesús Romero. Buenas noches, presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a usted también por la participación, Jesús. Luis Felipe Saavedra. Presente, profesor. Muchas gracias por todo, profe. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Listo, Luis Felipe, con mucho gusto. Wilfred David Salcedo. Presente, profesor. Muchas gracias por su tiempo y por brindar su conocimiento a nosotros también. Listo, Wilfred. Gracias también por la participación. Elmira Santana. Ya vi el mensaje. Pablo Andrés Serna. Pablo creo que estaba conectado en la primera parte. Diana Lorena Silva. Presente, profesor, presente. Listo, Pablo, gracias. Muchas gracias a usted, profesor, a los compañeros, Dios los bendiga y que espero que sigan en la misma tónica de seguir aprendiendo. Cada día es un conocimiento nuevo. Muchísimas gracias. Listo, Pablo, gracias también por la participación. Diana Lorena. Karen Rubí. Luna Daniela. Listo, ¿me faltó alguien por llamar? Yo, profe. ¿Cómo se Michelle llama? Hidalgo. Michelle. A mí, profe, que no escuché bien. Fernando Arrieta. Listo, Fernando. Ahí ya le pongo la... Michelle ya le había puesto la asistencia. Entonces, gracias por la participación en el curso. Gracias, profe. Profe, qué pena yo molestar. Señor. Es que no pude contestar ahorita el llamado, que estaba un poco ocupado. Alvarado. Listo. Sí, señor. Listo, Julián. Ahí ya le pongo la asistencia. Gracias también por la participación en el curso. No, muchas gracias a usted, profe. Listo, entonces, pues yo creo que nos veremos en posteriores cursos. Agradecerles nuevamente. Quedo pendiente de enviarles el formulario, como les decía, es para que ustedes hagan una autocrítica y una autoevaluación. Entonces, nuevamente gracias, que pasen feliz resto de noche y nos vemos pronto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, que descanse. Profe, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto.